Muy buenas tardes, hermanos. Estas son las lecturas de este domingo, 30 de agosto del 2020. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen según sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente es un gusto saludarlos, hermanos y hermanas. Lo que podemos aprender de la primera lectura es el profeta Jeremías, ¿verdad? A él le tocó profetizar muchas tragedias y, como él decía, violencia y destrucción. Y a veces era ya tanto pues que la gente, como decimos, ¿verdad? Lo veía ya como ave de mal agüero, ya no lo aceptaban bien, se burlaban de él, como él mismo menciona aquí. Y entonces él enseña su humanidad cuando se cansa y dice: ya no me acordaré del Señor ni hablaré más en su nombre. Y a veces también nos puede pasar a nosotros que nos aborrecemos de estar nada más haciéndole al bueno, o como te dicen: no, hombre, las cosas así no se arreglan, hay que hacer algo, o que no se arreglan nada más con oración, ¿verdad? A veces yo he escuchado a gente decir: usted deje a Dios allá en el cielo y usted arréglese así aquí como pueda en la vida, ¿verdad? Y pues no es así, porque aunque él tuvo esa debilidad de decir que ya no se acordará de Dios y ni hablará en su nombre por lo fuerte y
que le iba, ¿verdad? Y cómo lo trataba o lo maltrataba la gente. Sin embargo, él fue un profeta fiel a Dios. Y luego habla de una parte tan hermosa donde dice que él quería hacer eso, pero había en él un fuego ardiente encerrado en sus huesos y él se esforzaba por contenerlo, pero no podía. Obviamente él allí se refiere a la fuerza de Dios, al amor de Dios, al Espíritu Santo, que era el que le daba la capacidad de profetizar, ¿verdad? En la segunda lectura, y entonces para nosotros en nuestra vida diaria, nosotros también nos podemos cansar, pero sin embargo sabemos que aunque nos cansemos y nos caigamos, podemos volver a Dios, ¿verdad? Y pues Él siempre estará allí para nosotros y pedirle también a Él que nos dé ese amor, esa pasión, ese fuego del Espíritu Santo que no nos permita apartarnos de Él. En la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo, como dice, pues ya sabemos que él estuvo exhortando primero a los judíos y que no se dejaron y él estaba triste porque sus hermanos judíos no creen en el Evangelio ni en Cristo. Entonces empezó, como hablamos la semana pasada, a hablar con los gentiles, los no judíos, ¿verdad? Y dijo que también por parte de Dios que tuvo misericordia tanto con todo el pueblo, tanto los judíos como los no judíos, todos éramos parte de la salvación de Dios, pero en esta exhortación tan hermosa que Él hace, nos está diciendo que entonces no nada más hagamos, ¿verdad? Eh, Dicen que nos ofrezcamos, que nos ofrezcamos nosotros mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, ¿verdad? Porque en eso consiste el verdadero culto, no nada más de decir, bueno, yo así soy y yo no puedo cambiar, ¿verdad? Pero yo doy mucha limosna o yo ayudo a la gente pobre o a los indigentes o a mi familia cuando está necesitada. Eso es bueno, las obras obviamente hacen que nuestra fe sea una fe salvífica, pero al mismo tiempo dice que nosotros debemos de ser ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Y en eso consistirá nuestro verdadero culto. Y de esa manera también nos pide que no nos dejemos llevar por las cosas del mundo, porque a veces ¿verdad? Nos agarramos de algún ídolo, aunque no podemos reconocerlo, o a veces no lo reconocemos. Por ejemplo, cuando nosotras, un ejemplo, que nos pasamos todo el día viendo las novelas, pero no estamos rezando la Biblia o no hacemos un rosario o nos olvidamos de la oración, ¿verdad? Entonces, no dejarnos llevar por criterios de este mundo, sino que tengamos una nueva manera de pensar que nos transforme internamente. Y aquí también se refiere, nosotros tenemos que pedir en fe que Dios nos dé el Espíritu Santo para seguir transformándonos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al pedir al Espíritu Santo y poder y tener esa transformación interna, entonces nosotros vamos a poder, a través del amor de Dios y del Espíritu Santo y obviamente de conocer a Cristo, vamos a ser capaces de distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que yo haga, ¿verdad? Según Él, según sus criterios, según su voluntad, ¿verdad? Y también qué es lo bueno y qué es lo bueno que le agrada a Dios, qué es lo perfecto en mi vida, cuáles son las cosas que debo de hacer en mi vida, ¿verdad? En el Evangelio, pues es un Evangelio, siempre los Evangelios y todas las lecturas son hermosas. Esta particularmente, pues Jesús ya les está diciendo a los discípulos, ¿verdad? Lo que él tenía que padecer, lo que él tenía que sufrir. Y sin embargo, Pedro, pues obviamente siente eso. Pedro, aunque es apóstol y está con Cristo, pues es humano también. Por eso dice, no lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya lo aman, ya saben que es el Hijo de Dios y lo quieren ahí para ellos, ¿verdad? Y entonces ahí es donde Jesús se vuelve a Pedro y le dice, bueno, y también hay que acordarnos que la semana pasada le dijo sobre esta piedra, estábamos estudiando esa palabra, construiré, ¿verdad? Mi iglesia y le da la autoridad. Sin embargo, nos está enseñando la humanidad de Pedro y cómo Pedro dice, no, no te va a pasar nada, no te puede pasar eso a ti, Señor. Y Jesús entonces le contesta, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino. Dice, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Es decir, inclusive Él siendo Cristo está viendo, Él siendo Cristo está viendo cómo los discípulos también se pueden llevar por los sentimientos humanos, ¿verdad? Y aquí donde Pedro lo quiere disuadir de eso,
pues así lo trata fuertemente, le dice, apártate de mí, Satanás. Y esto puede simbolizar obviamente el pecado que a veces se nos pone enfrente, las tentaciones que se nos ponen enfrente, decir, ay no, ¿y yo por qué, verdad? ¿Por qué me va a pasar esto a mí? ¿O por qué me sucede esto a mí? O bueno, cualquier otro pecado que nosotros tengamos, de adicciones o, ¿verdad? De cosas que sean contra el amor de Dios, contra la gracia, cualquier pecado que nos esté atando. Y entonces por eso Él dice, los caminos, ¿verdad? Que esos no son los caminos de Dios. Entonces, entonces es cuando Él les dice, el que quiera venir, que tome su cruz, ¿verdad? Y que me siga. Es decir, nosotros vamos caminando por la vida siguiendo a Cristo con todo el peso que tenga nuestra cruz, pero con nuestra meta fija en Él, ¿verdad? Y con Él el camino se hace más fácil. Y dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Es decir, que nosotros, cuando nosotros nos damos completamente, es cuando ya nos fundimos con Cristo y ya no es nuestra vida, sino el Cristo mismo que vive en nosotros, ¿verdad? Ahí es donde Él nos recompensa, como dice, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Obviamente se está refiriendo a la vida eterna, a la salvación, ¿verdad? Y dice, ¿de qué nos sirve ganar entonces al mundo entero? Porque si nosotros perdemos la vida, o como dice la frase vieja en el radio, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Es decir, si nosotros no cultivamos y alimentamos, ¿verdad? Nuestro valor espiritual, nuestra relación con Cristo, nuestra relación con Dios, y por ende que si el Espíritu Santo no está en nosotros, entonces podemos perdernos en el camino, ¿verdad? Y dice también que, ¿y qué podrá dar uno a cambio para recobrar su vida? O sea, no hay nada que hacer, sino que hay que recordar que el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de gloria. Pero bueno, hay que recordar, perdón, que nosotros, esta es, hermanos, la única vida, solo tenemos una vida y es la única oportunidad que tenemos para, como quien dice, para hacer puntos, ¿verdad? Para la gloria de Dios, para nuestra salvación. No hay otro chance. Este es el único que tenemos para hacer las obras de Dios, para hacer el bien, para hacer caridad, para aumentar nuestra fe, para conocer de Cristo, para seguirlo y amarlo, porque para poder amar a Cristo y seguirlo hay que conocerlo, ¿verdad? Y pues bueno, también dice que entonces le dará a cada uno, cuando Él regrese en su gloria, le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Es decir, que nosotros tenemos que seguir haciendo obras de amor, de caridad, ¿verdad? De esas obras que Jesús hacía también con la gente. Entonces, hasta aquí, mis hermanos, es el Evangelio. Que Dios los bendiga y que les dé mucha fe, les abra su mente, su corazón y pues su espíritu, y pídale con mucha fe para que Él esté también con ustedes y que nos ilumine a todos en este camino. Seguimos en cuarentena hasta que Dios diga, y solamente sigamos haciendo oración. Recemos nuestro rosario, y si quieren hacer el rosario de liberación, por aquí pueden buscar el video. Cuídense mucho, que la paz de Dios los acompañe y que la Virgen de Guadalupe los cubra con su divino manto. Y nos despedimos como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz fin de semana. Dios los bendiga.